Para personas como yo, que no sabemos del mundo de la criptomoneda, ¿esto qué es exactamente? Muy fácil. Todos vemos billetes, divisas, monedas, es decir, algo que puedes tocar. Las criptomonedas son exactamente lo mismo, pero no las tocamos. De hecho, la palabra cripto, que tiene más que ver con la tecnología que subyace, viene esa palabra que viene del griego, significa escondido. Entonces, es algo, no es ficción, pero es algo que realmente ejerce como una moneda, pero que no podemos ver, que no podemos tocar. Entonces, podríamos decir que la inmaterialidad es lo más importante de las criptodivisas, pero la función, el fondo, son exactamente igual al dinero que utilizamos todos los días. Pero bueno, ahí está la clave, podríamos decir. A mí lo que no se puede ver ni tocar, Máximo, no me gusta nada. ¿Pero qué le diferencia a esta moneda de otros métodos de pago, Máximo? Mira, no es la desconfianza exactamente el problema, sino más bien podríamos decir que es una moneda que no tiene regulación. Aquí hemos puesto sin regular. ¿Qué significa sin regular? Que toda moneda tiene un banco central detrás. Por ejemplo, quien sufrimos el Euribor y las hipotecas, sabemos que el Banco Central Europeo sube los tipos de interés. Eso, las criptodivisas no tienen un banco central. Podríamos decir que bancos centrales somos todos los usuarios de las criptomonedas. Es como una Wikipedia, para que nos entendamos. Todos colaboramos en ser el propio banco central, el regulador. No existe un regulador central. Y luego no hay intermediarios también por este mismo sistema. Es decir, realmente los intermediarios no existen. Es un B2B, podríamos decir, directo entre, más bien C2C, customer to customer, consumidor y consumidor, y no existen intermediarios. Entonces, esta es la gran diferencia. Por eso te decía algo como la Wikipedia o algo anárquico en un cierto sentido, pero sigue siendo algo que no es totalmente de desconfiar. Vale, pero esto me lleva a hacerme la siguiente pregunta, Máximo. ¿Quién determina el valor de la criptomoneda? Esa es la muy buena pregunta, porque como en toda cosa de economía, podríamos decir que el valor se determina por demanda y oferta. Es decir, hay demandantes de criptodivisas y también ofertantes. De hecho, fíjate, las criptomonedas, por ejemplo, la más famosa, el Bitcoin, tienen un algoritmo y este algoritmo hace que la cantidad de Bitcoin que salen al mercado, se llama mining, es decir, que se metan en el mercado, sea restringida para mantener el valor de la criptomoneda constante. Es decir, no hay un exceso de oferta y no hay un exceso de demanda. Entonces, realmente, como nosotros vamos a comprar más criptomonedas, esto hace que el valor, el precio de las criptomonedas sea más alto. Entonces, eso realmente es como siempre, es decir, pero también afectan muchas cosas. Por ejemplo, cuando escogió la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, como había mucha posibilidad de sacar dinero a través de las criptos y se empezaron a bloquear cuentas corrientes, muchos lo que hicieron fue mover su dinero a criptodivisa y sacarlos fuera de Ucrania o fuera de Rusia a través de las criptodivisas. Entonces también hay acontecimientos que van más allá de la demanda y la oferta. Podríamos decir que es un mundo que aparentemente parece turbio, pero que realmente también esconde unas bases de los que son las reglas de la economía, que son quién demanda y quién oferta. De todo esto también tiene sus riesgos. Eso es, está bien resumido. Es decir, bueno, volar, podríamos decir que va en juego con la palabra que hemos puesto, volatilidad. ¿Qué significa volatilidad? Que el precio sube y baja de forma rápida y en un tramo de tiempo muy corto. De hecho, quien ha invertido en cripto sabe más bien que se pega grandes euforías y también momentos de depresión, porque el precio puede subir y bajar de forma repentina mucho y falta de regulación, lo que decíamos antes. Eso es el gran problema. Al no haber un regulador detrás, esto da más inestabilidad. Y un tema importante, cuando tú tienes dinero en una cuenta corriente, hasta los 100.000 euros estás protegido por el fondo de depósitos. Aquí no. Si inviertes en criptos, tienes que saber que te estás metiendo en un mundo donde el dinero que inviertes o más bien te tiene que sobrar o más bien te tiene que sobrar, porque es muy arriesgada la inversión en cripto. Yo siempre, Anne, digo, si tú en algún momento te has planteado comprar dólares, yenes, renminbi, o sea, divisa de otro país, no. Entonces, si no lo has hecho con un Estado detrás, ¿por qué te atreves a hacerlo donde no hay ningún tipo de regulador? El riesgo es elevado, esto hay que decirlo y es muy importante. Y por último, la alta especulación del propio mercado, es decir, es un mercado donde hay mucha especulación, lo que veíamos, realmente hay acontecimientos que generan turbulencias y hacen que este valor, como decíamos en la volatilidad, sea mucho más sensible a estas variaciones. ¿Cuánto dinero mueven las criptomonedas? Te diría que en el Estado en el 2021 ya ha movido aproximadamente unas 60.000 millones de euros. ¿Eso cuánto es? Imagínate el presupuesto de Osakidetza aquí en Euskadi, 15 veces más. Es decir, 15 Osakidetza sería lo que ha movido la inversión en el Estado en criptomonedas, ¿vale? O sea, es mucho dinero. Es decir, estamos hablando casi de una tercera parte del PIB de un país como Grecia. Es mucho dinero. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque al final, cuando se mueve mucho dinero y mucho dinero determina la vida en algunos casos de los inversores, pues tenemos que tener cuidado con estas inversiones. Me quedo con ese mensaje que ha repetido. Hay que tener mucho cuidado, que esto es un riesgo y esto entraña riesgos y hay que saber y hay que ser experto, que tampoco... O tienes que tener mucha pasta y que te sobre por todo. Hay que tener mucho cuidado, sí, eso es, Anne. Máximo Chermeli, muchísimas gracias.